En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Historias de Bolsillo. Como veis, nuestro programa de hoy se titula Morir en los límites del imperio. ¿Qué es eso de límites del imperio? ¿De qué imperio estamos hablando? Desde luego, son preguntas que nos van a ayudar a contestar las invitadas de hoy, que Dani nos va a presentar ahora mismo. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sofía. Un placer compartir contigo micrófono una semana más en este capítulo 225. Ya vamos un poquito avanzando hacia el 300, pero pasito a paso. Bueno, me Paso a comentabas paso. que el título del programa es Morir en los límites del imperio. Precisamente durante los días 9 y 10 de octubre, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, hubo un congreso que se tituló Morir en los límites del imperio, arqueología funeraria del noroeste peninsular entre los siglos I y XI después de Cristo. Es decir, morir en los límites del imperio es un doble juego de palabras, ¿no? Porque se refiere a esa cronología, a medio camino entre el mundo antiguo y el mundo alto medieval, y luego al mismo tiempo estamos hablando de unos espacios que aunque tenían importancia, como todo el mundo sabe, dentro del Imperio Romano, pues no dejaban de ser precisamente esos límites, ¿no? Ya no solamente del Imperio Romano, sino del mundo conocido en aquel momento. Entonces es interesante que con ese juego de palabras se hizo un congreso que básicamente estaba centrado en que diversos especialistas vinieran a hablar de la muerte, vinieran a hablar de arqueología, vinieran a hablar de antigüedad y de alta edad media. Además es un programa que encaja muy bien con el calendario porque, bueno, hace unos días estábamos precisamente celebrando la fiesta de todos los santos o de los muertos, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Así que encaja muy bien el venir a hablar un poquito de muerte, ¿no? De cómo era, de cómo se vivía la muerte en el mundo romano y alto medieval, precisamente en estas zonas, pero no solamente limitándonos al noroeste de la península. Para acompañarnos hoy, bueno, para abordar este tema, nos acompañan precisamente las dos directoras de este congreso. Por un lado, Laura Blanco Torrejón, que trabaja actualmente como investigadora en la Universidad de Salamanca, y por otro lado, Patricia Valle Abad, de la Universidad de Vigo. Son dos investigadoras centradas en el estudio del mundo funerario, particularmente a través de la perspectiva arqueológica, y también, bueno, aunque es un periodo muy amplio para decir que son especialistas en esos 10 siglos, realmente sí que trabajan mucho en este periodo entre dos mundos que se abrió fundamentalmente a partir de los momentos finales o de los cambios, digamos, de los últimos siglos del Imperio Romano Occidental. Por lo tanto, son dos personas que nos han parecido idóneas, no solamente por la celebración del Congreso, para hablarnos de la muerte entre la Edad Antigua y la Edad Media y precisamente también acerca de la arqueología funeraria. Así que Laura, Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Bienvenidas a Historias de Bolsillo. Hola, muchas gracias, Daniel y Sofía, por invitarnos a esta reunión, a este debate. Hola, yo me uno al agradecimiento de Laura por invitarnos a este debate y por vuestro interés tanto en el Congreso como en el tema. Bueno, la verdad que es un tema que hemos tocado de una manera un poco indirecta en algunos programas a lo largo ya de estas 8 temporadas, porque hemos hablado de arqueología, la metodología del estudio arqueológico ha sido protagonista de varios programas, también hemos abordado el estudio de diferentes maneras de estudiar los restos, digamos, funerarios, pero no nos hemos centrado nunca en este periodo que planteabais en el Congreso. Y claro, uno piensa al ver la cronología del Congreso entre el siglo I y el siglo X, prácticamente, el siglo XI, pero de hecho, o sea, es decir, esos 1000 años, uno pensaría que estáis eludiendo mucho las divisiones habituales, ¿no? Entre edad antigua y edad media, que a lo mejor uno pensaría que bastarían, ¿no? Para definir dos maneras distintas de afrontar
la muerte. Por ejemplo, pensemos que en el siglo X se están haciendo en el noroeste de la península sepulcros reales, ¿no? Y sin embargo en la antigüedad se están haciendo pirámides en Egipto. Pero muchas veces pensamos que las pirámides de Egipto son antiguas cuando en realidad son antiguas por lo que es la investigación histórica, ¿no? De separarlas más de momentos que están mucho más cercanos en el tiempo. La típica paradoja, ¿no? De que Cleopatra está más cerca del presente que de las pirámides de Egipto. Por lo tanto, lo que yo quería preguntaros es, ¿qué es lo que os llevó a elegir esta cronología tan amplia? Bueno, esto viene un poco a coalición con nuestras propias tesis doctorales. Mi tesis iba del siglo I al siglo VII y la de Laura iba del siglo V al siglo X, ambas sobre el mundo funerario. Entonces, llegado un momento, nos pusieron en contacto para escribir un artículo y decidimos por primera vez hacer esa conexión del siglo I al siglo X y vimos que funcionaba perfectamente bien, sobre todo porque teníamos esos 2 siglos de conexión que nos interesaban mucho a las dos y que nos demostraban que realmente, aunque sí que entre las altas esferas había ciertos cambios en la forma de enterrarse, entre las clases bajas, por llamarlas de alguna manera, no existían cambios tan evidentes o esos cambios que siempre se hablan de la llegada del cristianismo, todo cambia, de repente un señor se despierta y dice, oh Dios mío, ahora soy un señor de la Edad Media y tengo que ser diferente. Esto no existe. La gente sigue enterrándose, los cambios son mucho más paulatinos y empezamos a ver que si juntábamos el conocimiento de ambas, pues veíamos una realidad un poco diferente. De esto evolucionamos a un congreso, que recordar que es en el 2022, y no corrígeme Laura, porque siempre me bailan las fechas. Era en el 2022, sí. Nos fuimos a Estocolmo en el 2022 a un congreso en el que presentamos esto pues un poco más evolucionado y durante ese congreso dijimos, ¿y por qué no hacer nosotras un congreso pues precisamente que hablase de ese largo periodo? Porque al final la división histórica que tenemos nos limita a la hora de entender las cosas y precisamente esa limitación, y si tú lo hablas con gente que no se dedica a la historia, le da la sensación esa de los señores desde el siglo I hasta el siglo V se vestían de romanos y a partir del siglo VI se visten como señores medievales. Y no es así. La gente evoluciona de forma lenta y creo que uniéndonos las dos fue precisamente lo que conseguimos, demostrar que la evolución es lenta y los cambios quizás se produzcan en siglos diferentes a los que estamos acostumbrados a marcar porque la historiografía nos corta las etapas en unos puntos muy específicos de la historia. Me llama mucho la atención, ¿no? Esa relación que comentas de 2 siglos entre vuestras cronologías, pero que en realidad os permiten construir ese puente. Pero precisamente, Laura, Patricia mencionaba un poco los cambios que hay en el mundo funerario, especialmente entre las élites, pero cómo no hay tantos en el mundo campesino. Yo creo que una de las cuestiones que más le habrán venido a la mente, nada más ver el título del programa a nuestros oyentes tendrá que ver precisamente con esa introducción del cristianismo. ¿Aprecias un cambio notable en las prácticas de funerarias que existen tradicionalmente dentro del Imperio Romano una vez que el Imperio Romano se vuelve cristiano? ¿O hay que esperar a ese cambio medieval que diría un poco la cesura historiográfica más habitual, ¿no? Porque uno cuando estudia Edad Media, Edad Antigua, piensas que son cosas muy diferentes hasta que llegas a la universidad y te explican que eso es una división mucho más arbitraria. Pues justo te diría que la respuesta corta sería no. No es ese cambio de, ¿no? Como decía justo Patricia, ¿no? De hoy me acuesto romano y mañana me levanto cristiano. No funciona así. Y de hecho yo creo que una de las cosas interesantes que seguía un poco en esa línea cuando planteamos el congreso, pero también incluso nosotras mismas, cuando planteábamos los artículos, las ideas de trabajar conjuntamente, era precisamente ver eso, ¿no? Es decir, cómo el proceso, que siempre muchas veces se alude, ¿no? A partir del siglo II, siglo III, prácticamente ya, bueno, todo cementerio que haya, venga, todo cristiano, ¿no? En realidad vemos que no, o sea, las presencias o esos pequeños, esa casi escasa materialidad que nos permite identificar la religiosidad de una persona se da muchísimo más tarde, ¿no? Al final, por ejemplo, casos como en Lugo, habíamos encontrado como realmente un elemento, como era simplemente un anillo con un crismón, que sí que podía identificar la irreligiosidad del individuo, no se da hasta prácticamente el siglo V, más
o menos cuando está datada esa sepultura, ¿no? Lo cual a veces choca un poco con lo que tenemos un poco en mente o la historiografía casi siempre ha solido determinar, ¿no? De entorno, pues eso, ese cambio al mundo medieval. También me hace pensar un poco en las diferencias geográficas, ¿no? Porque vosotras os centráis en esos límites del imperio y precisamente en el noroeste de la península ibérica, pero uno tiene en la cabeza siempre, claro, los grandes enterramientos del inicio de la época cristiana, ¿no? Cuando uno piensa en tumbas de los primeros cristianos, se va a las catacumbas de Roma, se va a ese tipo de contextos que aparecen pues, en algunas ciudades, sí que existen desde momentos antiguos, pero claro, vosotras estudiáis también espacios pues, mucho más rurales, espacios con menos densidad de población y por lo tanto supongo que los sepulcros o los espacios funerarios a los que os acercáis en vuestras investigaciones no se parecen tanto a las grandes necrópolis que podían existir en el imperio o estas catacumbas. ¿Qué precisamente era lo que consideráis más común a lo largo del imperio? Es decir, teniendo en cuenta estas diferencias y que vosotros os habéis centrado en el noroeste de la península ibérica, y precisamente luego os preguntaré por qué ese interés en el noroeste, más allá de vuestras temáticas de tesis. Sí me gustaría saber cuáles son, digamos, estos rasgos comunes que más o menos podéis identificar en el Imperio Romano pues, en torno al siglo I y cómo fueron cambiando esos rasgos hasta el final del imperio. Es verdad que es una pregunta muy amplia, pero bueno, a grandes rasgos probablemente se puedan ver algunas ideas comunes. Sí, tirando primero un poco del hilo de lo que comentabas, de que estamos en un límite del imperio, es cierto, es decir, aquí los cambios probablemente sean más lentos porque estamos como más apartados de los grandes centros de poder. Es decir, en Italia, en Roma, la llegada del cristianismo fue mucho más fuerte, igual que pasa en Grecia. En Atenas se ve muchísima intención de que las tumbas cristianas, en Atenas, que se vea que son griegos, perdón, que son cristianos, que son bueno, posteriormente ortodoxos, pero bueno, en Éfeso, por ejemplo, yo estuve este verano allí, también hay como una intencionalidad especial de que se vea que los cristianos se entierran como cristianos, entonces sí que hay esa gran diferencia de los centros en los que el cristianismo se impuso de forma mucho más intensa y nosotros que vivimos en ese límite del imperio que alguien llegó por aquí y dijo, pues yo ahora soy cristiano, y los otros dijeron, pues muy bien, aquella es tu parcelita, entiérrate allí. Entonces sí que lo que sucede aquí en el noroeste peninsular, que es lo que nosotros tratamos, no es la tónica común de todo el Imperio Romano y de ese momento de cambio, pero sí que también nos habla de lo que sucede en esas partes del extrarradio del Imperio Romano. Respecto a los rasgos comunes de enterramiento, es una pregunta complicada. Sí que existen cambios. Nosotros vemos como momentos de cambio específicos. Pues tenemos esa primera cremación que siempre se dijo que duraba hasta el siglo II, III, que luego los cristianos siempre se inhuman. No es cierto. Tenemos cremaciones, es decir, incineraciones del cuerpo que pueden llegar hasta el siglo VI, se han documentado en algunos sitios, son raras, pero las hay, por lo menos hasta el IV son bastante comunes. Luego en el siglo VI se dan algunas. Sí que sabemos que por lo menos hasta el siglo V introducen objetos dentro de la tumba, objetos de ajuar, objetos de uso personal, de adorno de la ropa, de elementos que utilizan para rituales funerarios, cosa que al mismo tiempo la documentación cristiana está condenando porque dicen dejad de hacer vuestras prácticas paganas, que somos cristianos, no hagáis vuestras comidas en las tumbas porque eso nosotros los cristianos no lo hacemos. Entonces hay ese momento de choque entre lo que dice la Iglesia y lo que hace la gente. Y eso sucede más o menos hasta el siglo V, y luego seguimos evolucionando. Hay un momento en el que se empiezan a inhumar, que son las tumbas, empiezan a hacer en piedra, en tégula, la tégula empieza a desaparecer a partir del siglo V también, pero la piedra se mantiene. Entonces tenemos cistas en piedra, es decir, cajas de piedra construidas normalmente con piedras hincadas, que se van manteniendo de forma estable desde ese momento, desde el siglo I aproximadamente, desde el siglo III, y ponemos que la inhumación se hace más común a partir del III, y se va manteniendo de forma estable a lo largo de toda la Edad Media. Entonces, se mantiene el mismo formato de enterramiento por lo menos hasta el siglo XIV. Las hay registradas hasta ese siglo. Entonces, más o menos nos enterramos igual. ¿Van cambiando un poco la forma de las tumbas? Sí, de cuadradas se tiende después a que estrechen en la zona de los pies. Después, en algunos casos, se estrechan en la zona de los hombros para darle la forma del cuerpo. Esto lo puede explicar mejor Laura. Luego aparecen las excavadas en roca, que son una tipología propia, ya nos hablan de una forma diferente de administrar el paisaje.
pero en general, digamos que van introduciendo cosas nuevas, manteniendo algunas y haciendo desaparecer otras paulatinamente. No hay ningún cambio muy abrupto que digas, aquí aparece una cultura totalmente nueva que destruye todo lo anterior. No, van apareciendo cositas nuevas y otras van perdiéndose por el camino. Que en realidad también funciona un poco, es mucho más natural este tipo, es mucho más orgánico estos cambios que se dan a lo largo del tiempo de forma mucho más lenta. Yo creo que también un poco era la idea, que, retomando con lo que decías tú, Dani, al inicio, ¿no? De esas cajas a veces compartimentadas de información, al final un poco justo esa idea de, bueno, ¿y cuáles son los rasgos habituales? Es que son rasgos que vamos a ir viendo, que se van a ir modificando muy a lo largo del tiempo. Sí que es cierto que hay algunas, ¿no? Que justo las que comentaba Patricia, ¿no? De tumbas excavadas en la roca, que sí que es cierto que se dan muy concretamente en un periodo, nos vamos ya prácticamente siglos 8, siglo 9, 10, 11, están muy presentes en el paisaje ese tipo de sepulturas, pero también nos está hablando de otro tipo de dinámicas sociales ya, ¿no? Además, bueno, inicialmente más vinculadas a, vamos a decir, siempre con muchas comillas, ¿no? Cada vez que hablamos de este tipo de grupos sociales, ¿no? De la élite, mientras que, bueno, en teoría, sí que esas cistas de piedra que comentaba Patricia estarían más vinculados, pues eso, también con muchísimas comillas, ¿no? A las clases más bajas o las clases más humildes, vamos a decirlo así. Creo que esos rasgos que habéis presentado caracterizan muy bien, ¿no? La generalidad del imperio. Uno piensa bueno, pues las tumbas, por ejemplo, que aparecen en los caminos, en las vías romanas, alrededor de las vías romanas, o algunas necrópolis que, bueno, se conservan parcialmente de ese periodo, pues están identificadas directamente con un credo religioso, cuando lo que estamos viendo es que hay situaciones mucho más diversas. Pues para cerrar este primer bloque de un poco el contexto del que estamos hablando, ¿qué es lo que más os llevó a centraros en el espacio del noroeste de la península ibérica? Porque sí que hablabais del límite del imperio, algunas ideas ya las habéis dejado sobre la mesa. Es evidente que tiene relación también con vuestro espacio de especialización, pero ¿qué es lo que consideráis que puede ser interesante conocer mejor de los espacios más periféricos del imperio, o al menos de esos límites? O simplemente responde también a que se conoce mucho mejor el mundo funerario en los núcleos principales del Imperio Romano que en sus zonas más liminares. Pues la verdad un poco, yo casi diría que va en esta segunda idea que has dicho, ¿no? Yo creo que sí que es cierto, ¿no? Esa idea que tenemos de necrópolis romanas perfectamente ordenadas, jerárquicas al mismo tiempo, cerca de los caminos, etcétera, como las que podemos ver en Pompeya, las que podemos ver en cualquier urbe grande, ¿no? Incluso, ya digo, la propia Lugo, ¿no? Si nos vamos ahí a un centro romano por excelencia en el noroeste. Pero sí que es cierto que muchas veces este tipo de grandes complejos, de grandes espacios de enterramiento, al final, digamos que copan todo el tipo de la información, ¿no? Y casi los trabajos principales de arqueología funeraria se suelen centrar en estos grandes ambientes. Entonces, ver qué es lo que pasa en ese extrarradio, ¿no? Que me ha gustado mucho esa idea del extrarradio, es muy interesante, porque en realidad yo creo que al final son esas dinámicas del extrarradio, en realidad las que definen mejor cómo funcionaba el imperio romano y después su evolución, ¿no? Hasta la Alta Edad Media. No sé si, Patri, por ejemplo, del caso de Vigo, que digamos que es bastante diferente a esa urbe clásica como Lugo, si hay, por ejemplo, hay otro tipo de dinámicas, no sé, no. Sí, o sea, yo creo que también era interesante integrarlo porque al final, por extraño que parezca, siempre el noroeste de la península ibérica no parecemos representados en los mapas de los estudios del mundo romano y general. O sea, es como, sí, sí, somos esa esquina que no existe o que está ahí, pero por aquí pasaba algún camino. Y nosotros, por ejemplo, vimos en Vigo, uno de mis compañeros es especialista en el estudio de la cerámica de Vigo y se ha demostrado que Vigo, por ejemplo, era un emporio comercial. Por aquí pasaba todo lo que se dirigía hacia el norte, hacia Inglaterra. Entonces, por ejemplo, las necrópolis viguesas se ve una diversidad de tumbas que no existe en ninguna otra parte del noroeste peninsular, porque por aquí pasaban gentes de todo tipo y de todas las procedencias y con ellos venían ideas y esas ideas se reflejaban en el mundo funerario, en la forma en la que se enterraba la gente. Y, y marca como un punto diferencial
con respecto a eso, al resto del territorio del noroeste. Y no es una ciudad central, es una ciudad secundaria, portuaria, ni siquiera demasiado grande probablemente, aunque la ciudad no se conoce, la ciudad romana original. Pero bueno, sí que nos marca unas dinámicas que son diferentes y sobre todo que son desconocidas porque por alguna extraña razón somos la parte olvidada del imperio, pero que nos puede dar muchísima información y lo que dice Laura, hablarnos de unas dinámicas que no se conocen y que también formaban parte de ese mundo y que evolucionó hacia esa Edad Media y nos puede dar una información que yo creo que es interesante y también un contraste con respecto a lo que se estudia habitualmente, que son esas grandes urbes, tanto en el mundo romano como posteriormente durante la Edad Media. Y por eso creo que era interesante que nosotros mismos, o nosotras mismas, mejor dicho, defendiéramos nuestra parcelilla, que era el noroeste peninsular, y reuniéramos a todos los expertos de esta región, hiciéramos, pues creo que era el primer congreso funerario del noroeste peninsular. Me gusta mucho, chicas, que hayamos hecho este programa en torno al congreso que habéis organizado en Salamanca, porque de esa manera podemos mostrar, sobre todo a nuestros oyentes, cómo se construye el conocimiento, cómo dialogan los arqueólogos, las arqueólogas, los investigadores y las investigadoras, y cómo necesariamente tenemos que limitarnos a un espacio para poder hacer bien nuestro trabajo y que sea científico. Nos encantaría estudiar los límites de todo el Imperio Romano, pero lamentablemente hay que centrarse en un punto. Vosotras os habéis centrado en el noroeste, pero es cierto que en 2009 se organizó un congreso de arqueología funeraria en el noreste de la península ibérica. Entonces, bueno, al final todo este conocimiento va avanzando y los congresos son un espacio de diálogo y de conexión de ideas, de compartir esas ideas, pues fundamental, ¿no? Para ver qué se está haciendo en otras partes y qué se puede hacer en el territorio que nos toca. Precisamente, en el congreso que habéis hecho este año, Gisela Ripoll y Nuria Molist hicieron una conferencia, Arqueología funeraria, una reflexión sobre los retos de la disciplina. Entonces, me gustaría que incidiéramos más en esta forma de hacer arqueología funeraria y en esta metodología de la disciplina. ¿Cuáles son, creéis, los retos de la arqueología funeraria? Y antes de contestarme a los retos, pues contestadme qué es eso de la arqueología funeraria para que nuestros oyentes pues entiendan un poco en qué consiste la disciplina. Es una pregunta complicada. Nuria y Gisela necesitaron una hora para contestarla, entonces yo voy a intentar resumirla en 2 minutos, pero en general la arqueología funeraria es todo aquello que nos explique cómo se llevaban a cabo o cómo se entendía la muerte bueno, en el periodo en el que nosotros estudiamos, que va desde su representación material, es decir, cómo se enterraba, con qué objetos o con qué estructuras se enterraban, cómo lo hacían, a través de qué prácticas, a través de qué creencias, cómo se depositaban los cuerpos, etcétera, etcétera. Y a día de hoy el estudio de todos esos elementos, incluidos pues, los más modernos métodos que van desde estudios de ADN hasta estudios bueno, no es tan moderno el carbono 14, pero metémoslo entre los métodos modernos, carbono 14 o cualquier otra analítica que nos pueda dar información desde pues eso, genoma, dieta, enfermedades, etcétera, sobre el cuerpo. Entonces, todo lo que englobe lo que integra el cementerio, desde su elemento material hasta su percepción en las mentalidades y conceptos, todo eso es la arqueología funeraria. Y que yo creo que el mayor reto a día de hoy, ya que somos tantas subdisciplinas dentro del mundo funerario, es que todos consigamos unirnos y poner todo eso en un único discurso conjunto, porque a día de hoy tenemos muchos estudios separados. Pues yo, por ejemplo, estoy especializada en estructuras y en cómo se configura tanto el espacio del cementerio como interior de la tumba. Laura creo que más o menos lo mismo. Pero luego tenemos gente que está microespecializada en enfermedades en los cuerpos. Ahora hay mucha gente que está haciendo genoma. Precisamente uno de los diálogos que hubo al final del Congreso era la problemática del genoma, de cuando una persona deja de ser foránea porque tiene genética externa al lugar en el que se encuentra, bueno, una serie de conceptos un poco más complejos. ¿Cuándo vamos a juntar toda esa información y vamos a ponerla en conjunto y vamos a crear un relato, voy a repetirme, conjunto entre todos nosotros para explicar cómo se veía la muerte o cómo se entendía la muerte en este periodo? No sé si Laura quiere añadir algo más. No, principalmente es un poco justo es eso, ¿no? El hablar casi, digamos, un mismo lenguaje más o menos, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que una de
los aspectos negativos, vamos a decirlo así, siendo un poco más críticas, de la arqueología funeraria, es que muchas veces se ha subdividido tanto y ha acabado a veces como parte integrante de otro tipo de cosas, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, cuando a veces pues, aparece directamente en el Congreso yo qué sé, de medicina, pues de repente aparece ahí un análisis de huesos que a lo mejor a nosotros pues, nos vendría de perlas poder conocerlo dentro de nuestro entorno, ¿no? O de repente cuando aparece también, es muy típico, el caso de todos los objetos cerámicos que acaban siendo tratados casi siempre en congresos de cerámica, de ceramología, etcétera, ¿no? Yo creo que la idea esa de más o menos que todos tengamos un discurso que nos permita integrar todas esas partes que componen al final una sepultura, o sea, desde al final yo creo que es importante entender cuando a veces hablamos de tumbas. Yo creo que a lo mejor el oyente pues puede pensar, bueno, simplemente pienso en un hueco en la tierra, la persona que está dentro, las 3 o 4 cosas que lo rodea y adiós muy buenas, ¿no? No, en realidad tenemos que entender que eso está dentro de un complejo mayor, cómo funciona ese complejo, cómo se está distribuyendo todas esas sepulturas. Se están marcando grupos separados por posición económica, por posición de género. Luego, al mismo tiempo, el tema de las enfermedades, qué nos pueden estar indicando, qué tipo de dietas, también las ofrendas, qué momentos estábamos, qué tipo de elementos están ofreciendo. Se dedican a lo mejor a un determinado ambiente en el sentido de, bueno, pues este tipo de piezas vienen siempre vinculadas a un género concreto, etcétera, ¿no? Yo creo que esa idea de verlo un poquito más completo es muy importante. Además de también, digamos, yo creo que a mí siempre me gusta mucho la parte incluso quizás utilizando una palabra así un poquito más poética, pero emocional, ¿no? De la propia sepultura. Al final nos está diciendo muchísimo, no solo del individuo, pero de la sociedad que lo está enterrando, que lo está depositando, ¿no? Yo creo que esa siempre es una parte, digamos, un avance que tuvo la arqueología funeraria muy importante, que es darle ese toque más personal, ¿no? Yo creo más social. Claro, porque en definitiva lo que interesa no es tanto las maneras de enterrar o de morir, que también, sino conocer la sociedad a través de las formas que tiene de enterrar y de enfrentarse a la muerte. Porque evidentemente en una tumba pues se puede encontrar un ajuar que te puede hablar de cómo era el sistema social o estas élites entre comillas que vosotros comentabais. Se puede hacer un estudio demográfico si había niños, jóvenes, mujeres, hombres a través de la paleontología. Se pueden hacer muchas cosas y sobre todo también incorporar la variable regional y la variable de la dicotomía rural-urbano, ¿no? Al final, vosotras imagino que también tendréis que enfrentaros al desafío de discernir si la forma de enterrar tiene que ver con una tradición o tiene que ver con las posibilidades materiales que hubiera en ese espacio, porque es que no había más que piedra, pues con qué iban a enterrar, pues con piedra, con cistas. O a lo mejor les gustaría enterrar mediante tégulas, pero no tenían ninguna manera de construirlas o de fabricarlas. Entonces, pues jugar con la tradición funeraria y las necesidades, especialmente en las zonas rurales, en las zonas más limítrofes del imperio, pues imagino que también tiene que ser un desafío, ¿no? Para la arqueología funeraria. Y os quería preguntar, hablando de esta fragmentación disciplinar de la que comentabais, si, esto ya por curiosidad personal casi, si existe un diálogo con la arqueología funeraria de otros periodos, o vosotras os limitáis a la tardoantigüedad o a la alta Edad Media, o os podéis inspirar de otras cosas que se hacen en arqueología funeraria, por ejemplo, en contemporánea, o en fosas comunes, os podíais, o en, o en arqueología medieval más pues, bajo medieval, por ejemplo. Entonces, os podrían interesar o también en estos congresos existen congresos que amplíen la cronología. Yo, por ejemplo, pensando en irse un poco más para atrás, en Galicia, por ejemplo, la Edad del Hierro es compleja porque no tenemos restos funerarios, es una cosa así un poco extraña, tenemos vivos pero no tenemos muertos, nunca se supo muy bien cómo se enterraba a esta gente, entonces tenemos ahí un vacío y es un poco difícil entender qué pasaba antes de la llegada de los romanos, incluso
tras la llegada de los romanos, porque nos faltan muertos, tenemos muy poquitos muertos, tenemos pocas tumbas. Entonces es un poco difícil acudir justo a lo que pasa antes. Si nos vamos muy para atrás, creo que culturalmente ya hay demasiada diferencia como para orientarse. Sí que las metodologías de análisis, por ejemplo, de los huesos son las mismas en todos los periodos. Y pensando así a grandes rasgos, me estoy acordando precisamente del Congreso de Estocolmo, que fue una experiencia bastante curiosa porque era como muy multidisciplinar. Había gente de todos los periodos históricos, incluido del mundo actual, y nos mostraron cosas desde arqueología experimental de momificación de cuerpos a nivel real, a día de hoy. O sea, nos enseñaron cómo un cuerpocito de la ciencia se momificaba, se dejaba momificar naturalmente. E incluso se nos habló de los cementerios que hay actualmente, que son naturales, que se entierra la gente debajo de árboles, y cómo eso pues ayuda a la descomposición del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces sí que es interesante entender este otro tipo de conceptos, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, como decía aquí, ausencias en la edad del hierro, para entender, pues, por ejemplo, qué podría pasar con esos cuerpos que no tenemos. Te ayuda sobre todo, yo creo que a tener ideas, a decir, pues mira, esta ausencia podría deberse a, y tener un abanico de ideas en base a otras cosas que puedan estar sucediendo o que hayan sucedido en otras épocas. Pero creo que en general las técnicas que utilizamos son las mismas, entonces incluso muchas de las costumbres que tenemos a día de hoy siguen siendo las mismas que teníamos en esas épocas, con lo cual, aún lo hablamos muchas veces, Laura y yo, de, ¿viste el cementerio de no sé dónde? Madre mía, entras y parece un cementerio romano, porque es que visualmente hay cosas que todavía se parecen a las que teníamos tanto en época romana como en época medieval. Sí, yo creo que justo también es enriquecedor al final, ¿no? El ver otros momentos históricos, vamos a decirlo así, ¿no? Y aprender de ellos. Yo creo que lo más divertido de todo es justo lo que estaba comentando Patricia, ¿no? Que al final ves que tampoco hemos cambiado tanto como sociedad, ¿no? O sea, esa idea, ¿no? Que tenemos, bueno, cómo era si creamos una especie de imagen en nuestra mente, ¿no? De cómo es una necrópolis romana. Si nos vamos ahora a cualquier cementerio de cualquier ciudad, más o menos el esquema es el mismo. Es decir, volvemos a tener esas calles principales, esos mausoleos de la gente relativamente rica de la ciudad que suele colocarse siempre en ese primer corredor. Los mausoleos además con una imaginería brutal, ¿no? Desde el punto de vista iconográfico, que veas, que notes quién es el que tenía dinero, ¿no? En el sitio. Esas cosas son las más divertidas al final, porque es que ves cosas muy, muy parecidas. Y luego también a mí me gusta mucho, soy un poco así, ese toque más british a lo mejor, ¿no? De decir el tema del recuerdo y la memoria, que son unos conceptos que es verdad que la historiografía anglosajona sí que ha defendido mucho más y que lo tiene un poquito como más metido dentro de su ser, y a veces a nosotros se nos olvida un poco, ¿no? Esa parte de que al final una tumba lo único que quiere hacer es que esa persona, en cierta forma, no se muera, sino que quede siempre en un permanente recuerdo y que no se olvide para nadie, ni de la familia ni de la comunidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí que es cierto que en otros escenarios la convivencia de los vivos con los muertos es mucho más diferente, ¿no? A lo mejor no es esa idea de vamos a dejarlos apartados, entre comillas, como ocurriría en las necrópolis romanas, que más o menos, bueno, pues lo dejo alejado, o yo qué sé, o tengo otro tipo de sepultura siempre. En el caso, por ejemplo, gallego, que a veces tenemos un conglomerado de estas sepulturas individuales dispersas por el territorio, ¿no? En otros, en cambio, pues prácticamente si nos vamos hoy día a Edimburgo, más de un cementerio está prácticamente dentro de la propia ciudad y casi desde la ventana tú estás cocinando y ves delante las sepulturas, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes que siempre hay que aprender, porque al final ves cosas muy parecidas y dinámicas que se podrían haber repetido perfectamente en otros momentos. Desde luego que creo que lo que habéis comentado nos ayuda un poco a entender que esto de la muerte, pues bueno, es algo pues antropológico, y al final es muy interesante ver cómo en cada momento, en cada lugar, ciertas personas pues han tratado con ello, ¿no? Y esto que comentas, Laura, de la memoria y el recuerdo, pues evidentemente es interesantísimo, y yo estoy contigo ahí en ser muy british, y creo que es súper interesante. Pero vamos a ir, si queréis, con otras cuestiones relacionadas con el congreso que tuvisteis en octubre en Salamanca. Y es que probablemente, claro, todo el mundo piense en tumbas cuando hablamos de arqueología funeraria, pero la realidad es que existen estudios no solo de tumbas, sino también de cuestiones más generales o más particulares, como epígrafes, sarcófagos o pues, estudios de necrópolis enteras. Entonces,
ya más o menos habéis hablado de algunos y creo que podemos tener una idea general, pero me gustaría que profundizaseis en las fuentes materiales con las que trabaja una arqueóloga del mundo funerario como vosotras. Es decir, vosotros llegáis allí al yacimiento, excavado o no, y os encontráis con una serie de cosas que tenéis que interpretar. ¿Cuáles son? Bueno, cómo las interpretáis ya nos lo habéis contado, pero ¿cuáles son? ¿Qué fuentes materiales tenéis para ello? Bueno, si quisiéramos ponernos en una situación idílica, diría que llegamos allí, nos encontramos nuestra tumba con nuestro esqueleto perfectamente colocado y todo es maravilloso, coges apuntes y tal, pero la realidad no es así. Habitualmente, si no te pasa lo que le pasó a Laura, que llegas al cementerio y tienes agujeros y nada más, que también es bastante habitual, otra opción es que te puedas encontrar una tumba semidestruida porque encima le pusieron otra tumba y tienes tres esqueletos entrelazados entre ellos porque decidieron enterrar a uno encima del otro y te tienes que dedicar durante una hora a excavarlos poco a poco para ir separando cuál costillas de cada uno de ellos. Y es un trabajo muy complejo, hay que tener muchísimo cuidado. Aquí, por ejemplo, la tierra es muy húmeda, los antropólogos, los pobres, se vuelven locos porque hay que excavar con palitos de madera para no dañar los huesos. Bueno, es un trabajo muy, muy complejo. Entonces, lo primero que llegas y te encuentras es un gran problema, que no quiere decir que no sea bonito y a todos nos encante, pero te encuentras un gran problema. Entonces, habitualmente tiene situaciones muy diversas, pero lo normal es encontrarte una o varias tumbas. Dependiendo de la época, puedes tener pues, precisamente estas reutilizaciones de tumbas o reutilizaciones del espacio en la cual tumbas cortan otras tumbas. Si tienes suerte, estás en un ambiente árido, al menos en Galicia, te encontrarías huesos. Si estás en un ambiente normal y corriente, es decir, por ejemplo, en el interior de Galicia, no te vas a encontrar huesos porque la tierra se los come, esencialmente los deshace. Entonces te vas a encontrar solo la tumba. Si estás en época romana y tienes también suerte, tendrás elementos de ajuar, restos de cerámica, la mayor parte de ellos probablemente rotos. Entonces te tocará el siguiente punto del problema, distinguir si son elementos de ajuar o cerámicas que se metió dentro de la tumba con la tierra que se echó dentro de la tumba. Entonces, bueno, es un poco ir haciendo el puzzle, ir juntando piezas, ir excavando por capas poco a poco, recuperando clavos oxidados para ver si tenías dentro el ataúd o que tenía, ir, bueno, poco a poco recuperando todos los vestigios en su posición original para una vez que tienes toda la información, intentar reconstruir la imagen de qué es lo que había dentro de esa tumba. Y al final, pues toda esa información es lo que te va a permitir luego pues, hacer los análisis de los huesos, entender cómo estaba colocado el cuerpo, te va a explicar cómo lo introdujeron dentro y por qué razón, porque a veces hay enterramientos anómalos, se entierra gente boca abajo, a veces por error, a veces intencionalmente, eh, o en posiciones extrañas, pues si el muerto tenía enfermedades o no, si, bueno, hay una miríada de opciones de cómo puede estar dentro e incluso el cómo está enterrado al final, si el espacio está abierto, si está vacío, dependiendo cómo tenga la posición de los brazos, si estaba amortajado o no. Y toda esa información te lo da el excavar despacio todo el contenido de la tumba e ir recuperando todos los elementos que la conforman. Comentabas una cosa que me recuerda mucho bueno, pues a temas que he estudiado más recientemente y quiero que quede claro, ¿no? Entre los oyentes, cómo a veces lo que encontramos en los yacimientos arqueológicos, cuando encontramos tumbas, están más vacíos de lo que parece, precisamente por cuestiones relacionadas con el suelo, con la acidez, con el tipo de roca con el que está hecho el propio sepulcro. Por ejemplo, esto sucede mucho con las tumbas excavadas en roca, ¿no? Que hablabais antes. Y claro, uno piensa que esto sucede porque ha llegado en un momento determinado, la han saqueado y se han llevado hasta los huesos. Y en realidad no, es la propia tierra la que ha hecho desaparecer, bueno, tierra entre comillas, la que ha hecho desaparecer todos esos restos. Desde luego que llama mucho la atención porque la única vía para conocer todas esas diversidades que existen a la hora de analizar unos yacimientos u otros o un tipo de registros y otros es precisamente la del estudio de caso, aunque una de las cuestiones que defendíais, incluso en la propia presentación del congreso que habéis organizado, es el no limitarse a presentar estudios de caso, sino a hacerlos dialogar entre sí. A partir de ese diálogo que ha existido de los estudios de caso, qué ejemplo nos podríais contar acerca de los cambios que habéis apreciado en el trabajo de la arqueología funeraria? ¿Qué reflexiones os han permitido ver los casos que han expuesto en el Congreso? Fundamentalmente os estoy preguntando qué es lo que os pudisteis sacar en claro para esas conclusiones que hicisteis en el Congreso.
Bueno, pues la verdad yo creo que como conclusión general, yo diría que al final ha sido un congreso necesario, en el sentido de poner en común diferentes espacios, diferentes formas también de excavar, evidentemente, cada uno a su estilo, pero sobre todo ver patrones que a lo mejor se nos escapaban o que a lo mejor, pues yo qué sé, creo que hubo una, recuerdo, Patricia, no me acuerdo bien cuál era, que recuerdo que estábamos comentando, decir, pero si esto, ostras, esto lo hemos visto también nosotros cuando hablábamos de un tipo de sepulturas, eran de unos sarcófagos de una forma, digamos que imitaban unas estructuras triangulares, ¿no? Como si fueran los tejadillos de una casa, ¿no? Digamos. Y nosotras, claro, nos veíamos las imágenes que desconocíamos en aquel momento y decíamos, pero si esto nos recuerda a nosotros, a nuestras tumbas de estola, que son súper parecidas, ostras. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones tan sencillas al final, pero que son tan importantes, yo creo que es una de las conclusiones generales más positivas que hemos tenido del Congreso. También conocer, ya digo, otras formas. A mí, por ejemplo, me interesó muchísimo, me llamó muchísimo la atención el proyecto que trajo Alberto del Barrio en Segovia, ¿no? Ese posible mausoleo me pareció interesantísimo, cómo a veces, pues eso, vas por simplemente un control, el clásico control urbano, ¿no? De un edificio y de repente te encuentras con que, ostras, te acaba de salir aquí la estructura de un mausoleo y ahora cómo lo gestionas, ¿no? Me ha parecido que esas cosas eran muy interesantes y sobre todo el debate de poner en común ciertas ideas, ciertos conceptos y sobre todo ciertas dinámicas que veíamos que se repetían prácticamente en el noroeste. No sé si Patri tiene alguna cosa. Sí, yo la conclusión así que me lleve más es que creo que todos estamos remando en la misma dirección, que me parece lo más interesante. Sí que pues cada uno dentro de nuestros propios temas y nuestras propias necrópolis, pero más o menos estamos todos pensando en ir en la misma dirección, que fue lo interesante del debate, decir, sí, esto es lo que hay que arreglar, esto es cómo hay que seguir. Que existe esa idea de la colaboración entre todos, que también fue muy interesante y también me gustó mucho ver que hay, y voy a sonar a persona mayor, cosa que creo que no soy, pero que hay mucha gente joven que se está metiendo en este mundo y que los que ya llevan años en esto es como que nos están apoyando y nos estamos generando una nueva generación de gente en estudios funerarios, porque creo que Laura y yo somos la primera generación de estudios funerarios en Galicia desde hace muchísimos años, que era un tema que estaba muerto, que ya es irónico que justo el tema funerario esté muerto, pero nadie lo estaba estudiando hasta que llegamos nosotros. Entonces, también saber que cuentas con el apoyo de los que llevan años detrás de esto, pues me parece bonito y ver que este apoyo está ahí, que cualquier cosa que ofrezcas o que propongas, todo el mundo te va a echar una mano y ayudarte pues precisamente a remar de la barca y echarla para adelante, pues yo es de lo que me llevo del Congreso, que todos vamos en la misma dirección y todos vamos a hacer piña para conseguir que esto siga adelante. Cómo me gusta cuando los programas terminan con una reflexión positiva. Y sí, 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 es que además creo que todos estamos todos pensamos lo mismo sobre los congresos, es que al final siempre nos dejan un muy buen sabor de boca porque no dejas de conocer qué se hace, te dan ideas, conoces a las personas que hay detrás de los artículos y las investigaciones que lees y eso es bonito y sobre todo sientes que pues, tu trabajo está sirviendo para algo y está avanzando, está haciendo avanzar la investigación. Pero si bien es cierto que avanzar la investigación es fundamental, divulgarla y comunicarla a la sociedad también es fundamental. Entonces quería preguntaros si vosotras tendríais alguna recomendación, bueno, sí, alguna recomendación sobre cómo podría un ciudadano, una ciudadana aproximarse al tema de la arqueología funeraria y a todo lo que se está descubriendo desde su casa, ya sea a través de libros, a través de, no lo sé, páginas web, mapas, modelos 3D. ¿Cómo hay alguna recomendación que pudierais tener, Laura, Patricia? Pues yo, por ejemplo, y además quiero aprovechar para hacer público este agradecimiento a la persona que llevaba la cuenta de megaliticia.net, creo que era el .net al final, que no sé quién es, pero esa persona de verdad le agradezco muchísimo las fotografías y
el vaciado de información que ha hecho, básicamente sobre diferentes tumbas excavadas en la roca, etcétera, e incluso sarcófagos en la zona de Galicia, etcétera, que de verdad está a un simple clic, tiene una información fantástica, el lugar donde se halla o donde se supone que debería estar, incluso con algunos modelos 3D muy bien hechos, así que yo aprovecho solo para decir que gracias a esa persona, porque de verdad es muy útil, yo creo que es un elemento utilísimo. Sí, yo, por ejemplo, visitar necrópolis es complicado, es una forma, o sea, es un tipo de yacimiento un poco difícil de musealizar, no suele haber muchas, a las que suele haber es un poco difícil de comprender. Entonces yo recomiendo a la gente que se pasen por Vigo, yo aquí haciendo publicidad de mi ciudad, porque en el Museo Arqueológico tienen una colección de estelas funerarias preciosas, aparte hay algunas incluso de gente que es familiar entre ellas, y yo les recomiendo que vayan allí al Museo Quiñones de León porque es una oportunidad de ver eso, esa colección de estelas funerarias con sus decoraciones y sus inscripciones y todo, que me parece que es un buen ejemplo de este tipo de indicadores de tumba. Y respecto a libros y publicaciones, pues aquí voy a hacer autobombo. Laura y yo tenemos un par de artículos que creo que son bastante asequibles, alguno en inglés, alguno en castellano. Estos dos que hemos publicado juntos, uno de ellos en inglés, el otro en castellano, creo que son bastante interesantes para acercarse un poco al noroeste. Y después, consultando el programa del Congreso, cualquiera de los miembros que participó, de las personas que participó en el Congreso, cualquiera de ellos es fácilmente leíble. Y la verdad es que así de divulgación general no sabría recomendar nada en especial. No sé si tú conoces algo, Laura. A ver, más que divulgación, yo creo que al final, incluso ya no solo por arqueología funeraria, ¿no? Yo creo que sí que a cualquiera que nos esté escuchando el decirles que no tengan ningún tipo de tapujo o de miedo de acercarse cuando estamos de excavaciones, independientemente de que sea una necrópolis o sea cualquier otro tipo de espacio, ¿no? Yo creo que había una de las frases, no sé de quién era, yo recuerdo que en su momento se lo vi a Xu Xuayan, que era que estamos abiertos por obras. Entonces, que todo el mundo se pase sin ningún problema, porque de verdad siempre estamos encantados de encontrar a gente que no seamos nosotros mismos los de todos los días ahí a pico y pala en el yacimiento, y que siempre estamos abiertos a explicar a todo el mundo que se acerque lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y qué significa todo lo que estamos viendo. Se agradecen siempre estas recomendaciones y espero que nuestros oyentes hayan no solamente podido disfrutar de vuestra presencia hoy aquí en el programa, sino también han notado estas referencias que de todos modos compartiremos en redes en la medida de lo posible para que tengan acceso. Muchísimas gracias, Laura, Patricia, por habernos acompañado aquí este rato en Historias de Bolsillo. Espero que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por enseñarnos tanto. Gracias a vosotros. Bueno, Sofía, yo creo que toca despedir el programa otra semana más. Toca despedir el programa. No queda más remedio que despedirnos, pero la semana que viene volveremos a traer otro tema, ya en el que será el capítulo 226. Y ya sabéis que si queréis escuchar todos los programas anteriores, los tenéis a vuestra disposición en iVoox, en Spotify están muchos, la verdad, de las últimas temporadas, y también en nuestra página web. Además, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, historiasdebolsillo@usal.es, o directamente hablarnos por redes sociales, entre ellas, por ejemplo, X, con nuestro @asdebolsillo, pero con H porque es de historia y no el de la baraja. Así que nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, y que paséis una feliz semana. Muchas gracias.